Un aplauso de bienvenida a todos ustedes que nos ven allá. Nosotros somos la iglesia Betel. Somos una familia. Si usted quiere ser parte de nuestra familia, puede venir, acercarse. Estamos ubicados en 425 6th Street o 6th Street, mejor, ¿verdad? Northwest, de una de las hermosas ciudades de acá, de Minnesota, Faribault. Y aquí le esperamos. Bueno, iglesia, yo tengo alguna deuda pendiente con usted, ¿verdad? Pero es de esas deudas buenas. Tengo que pagar, les tengo que pagar con un salmo, con la enseñanza de un salmo que nos quedó pendiente. Hemos estado estudiando el salmo, ¿qué salmo? ¿90? ¿Cuál? Eso, el salmo 34. Hemos estado estudiando, hemos ido por ese salmo, y el último domingo que hablé acerca de esto, hablé acerca de la instrucción del temor. Y yo mencioné que la instrucción del temor tenía 5 características, ¿verdad? Hablamos de 2, hablamos de gustad, también hablamos de temed, ¿verdad? Que gustad está en el verso 8, si usted va a su Biblia, Salmo 34, versículo 8 es donde habla de gustad, y también en el versículo 9 habla de temed. Así que si quiere vamos allí por un momento para refrescar la lectura. Vamos al Salmo 34 y luego podemos leerlo para refrescar de lo que el Señor nos viene hablando y también lo que Dios quiere decirnos a través de este salmo. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice el versículo 8, dice gustad. Bueno, vamos al extraordinario pasaje muy recordado por todos nosotros. Es el Salmo 34, versículo 7. Ese es el que es como el versículo que resalta, ¿verdad? Todos conocen ese versículo hermoso. ¿Cómo dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Después dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pues los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, ¿y qué dice? Oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos ¿a qué? Al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de algunas. O sea que Dios no pasa así como, ay, se me olvidó tal cosa. Dios llega, y cuando llega dice, acaba con todas las angustias, le quita todas esas angustias que usted pueda tener y lo libra de ese temor que usted puede estar pasando. Dice, cercano está Jehová. ¿Cómo? No, espérese. ¿Cómo dice? Cercano. Diga conmigo, cercano. Diga, Dios está cerca. Aleluya. Está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Amén. De todas ellas los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. ¿Cuántos huesos tiene usted? Todos. Eso mero. Todos los huesos.
ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, dice, ¿verdad? Porque la maldad tiene una consecuencia. El dicho dice: el que mal anda, mal acaba. Matará el malo a la maldad, y el malo la maldad. Y los que aborrecen al justo, ¿cómo serán? Serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, de la parte que yo quiero hablar hoy es el versículo 9, en donde enfoca venid, y el segundo es guardad, ¿verdad? Ya nosotros vimos que el Señor está tratando de una manera extraordinaria con David, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo el Señor interviene mientras David está en aquella cueva, ¿verdad? Desde ahí es donde nace este salmo de las penas que está pasando con David, ¿verdad? Y de todas estas cosas que nosotros podemos ver en las características de cómo Dios interviene a través de su poder hacia la vida de David. Dios sabe que Saúl lo anda buscando para matar, ¿verdad? Dios sabe que el mal va persiguiendo a Saúl. Sin embargo, nosotros vemos cómo la misericordia y la bondad de Dios esconde a David de tal manera que David es apartado, es cuidado por el Todopoderoso, nuestro amado Dios, ¿verdad? Y es que este es uno de los ejemplos maravillosos de parte de Dios hacia nosotros, porque David es el ejemplo. Dios está siendo usado por Dios para ser ejemplo, pero eso te podría pasar a ti. Es más, yo le digo a usted, el ángel de Jehová está alrededor de usted. Si usted teme a Dios, si es usted hijo de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de usted y lo va a defender. No importa lo que sea, lo que pueda venirle a usted, lo que esté pasando, el Señor está comprometido a estar con usted. Y el compromiso de Dios se ve cuando nosotros somos sometidos a Dios. O sea, es como la garantía de una promesa que Dios nos hace a nosotros, ¿verdad? Si estás bajo mi cobertura, si estás bajo mi dirección, el que te va a guardar va a ser Jehová de los ejércitos. Es el Señor el que te va a guardar. ¿En cuántas cosas nos metemos en el día a día? ¿Cuántas cosas nos dan miedo a nosotros en el día a día? ¿Cuántas cosas no hacemos porque tenemos miedo a enfrentarlas? Muchas veces ni siquiera hemos comenzado y ya hemos perdido, porque dice, es que va a pasar tal cosa. ¿No se han dado cuenta ustedes que hay gente así? Es que ya están hablando, miren, están hablando del mal y todavía no lo han visto. Está aquí la iglesia. Entonces nosotros debemos de hablar diferente, pero esa es la parte que hoy quiero que veamos a través de la escritura y que nos demos cuenta que nosotros debemos de cambiar. Porque usted quizás está encerrado en el miedo probablemente, y ni siquiera el diablo anda alrededor de usted. Usted está preocupándose de más. Y a veces yo digo, si este tremendo hablara de vez en cuando, yo digo que esto es algo que yo pienso nada más. Porque hay gente que como se queja que el diablo, y de repente creo yo que el diablo va y le dice, si yo no fui, le dice a Dios, no me den palo a mí, porque él va delante de la presencia de Dios a acusarnos, ¿verdad? Y si le preguntan, ¿y dónde andás? Allá de andar rodeando, que allá andaba rondeando la tierra, y me encontré con el tremendo pelos parados, y dice que yo fui, le dice al Señor, ¿verdad? Y quizás él no ha sido el que
el que te ha, y no es que lo esté defendiendo, pero es que nosotros somos muchas veces los que interponemos y decimos cosas incorrectas porque carecemos de algo. ¿Le digo de qué? ¿Sí? ¿También? ¿Sabe de qué carecemos? ¿Por qué están tan serios? Si yo estoy predicando bien. Apenas tengo 2 minutos de estar predicando. Carecemos de sabiduría. A eso apuntan los siguientes versículos. Dice, venid, dice, ¿verdad? Esa es la tercera y es la siguiente característica del temor. La escritura dice, venid, hijos. ¿Qué dice? Venid. Venid. Venga. Venga usted. Venga. Mire cómo le cuesta. Vení, Andresito. Este es el llamado. Vení, vení, vení. ¿Ves? Este es el llamado. Venid. Venid. Y cuando uno hace un llamado así, en la Biblia nos enseña que era un lenguaje convencional de la época, de que los maestros solían llamar a las personas para enseñarles la palabra de Dios. Venid, venid. Tiene que haber una reacción de parte de las personas que están recibiendo un llamado en el momento en que, hermanos, vamos a reunirnos para tener un estudio de la palabra de Dios. Entonces yo les pido que vengan el día miércoles y nos congreguemos porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Venid, ese es el llamado. Venid. Y que lo que usted tiene que hacer es salir de donde usted está y caminar para poder estar en el lugar en donde Dios quiere capacitarlo. Gracias, papá. ¿Me explico? Pero tiene que venir. Tiene que venir, tiene que asistir. Ellos tenían que congregarse para poder entender la sabiduría, oírme o aprender del temor del que Dios quería enseñarles. Nosotros no podemos aprender el temor trabajando en la empresa en donde estamos. Ahí quizás a usted le van a enseñar a pegar tornillos. Perdóneme que lo lleve ahí. O usted va a andar supervisando. Usted no va a hablar del lenguaje cristiano en ese momento. Su lenguaje va a ser de acuerdo al trabajo en donde usted está. ¿Está aquí en la iglesia así? Entonces, la palabra dice oíd. Y cuando la palabra dice oíd, es que nosotros prestemos atención a lo que el Señor quiere instruirnos. Cómo Dios quiere dirigirnos a recibir y a escuchar la instrucción de Dios. Pero bueno, convengamos en algo. Cada vez que se hace este llamado, siempre se ha visto este llamado como una opción. Tómelo o déjelo. ¿Está aquí la iglesia? Ay, ya se puso serio el pastor. No, pero aquí hay que hablar. Hay que hablar como es, ¿verdad? A veces no atendemos el llamado de Dios a congregarnos para aprender más de Dios. A veces lo que hacemos es cerrarnos porque siempre tenemos algo que hacer. Y así no aprendemos a tener temor de Dios. No hay lugar en donde vayamos a poder aprender el temor de Dios si no es en la iglesia. ¿Y por qué le digo en la iglesia? Porque uno debe de ser enseñado. Yo no lo digo por mí, porque un día el Señor me llevará quizás a otro lugar. Le anuncio mi partida. Mire la cara que pone. Le anuncio la partida. En cualquier momento el Señor dice, me lo llevo. Me lo voy a llevar. Y no es que use un rapto personal, ¿verdad? Sino que las cosas cambian. Los planes de Dios pueden cambiar. ¿Está aquí la iglesia? Y usted tiene que seguir la instrucción de quién es su
es el responsable en el momento de alimentarle con la palabra de Dios. Está aquí en la iglesia. Entonces debemos de ver que el mensaje del Señor es de que al nosotros llegar seremos instruidos por la palabra de Dios. Yo no creo que yo hable mi propio mensaje. Yo estoy apartado totalmente de eso. No digo mi mensaje. Cuando yo predico, no es el mensaje del pastor Alberto. No es mi mensaje. Yo soy un cotorrito, bonito pero cotorrito. O una periquita. Yo solamente repito lo que está escrito en la palabra de Dios. El mensaje es de la palabra de Dios para usted. Es Dios el que quiere tener un encuentro con usted para instruirle. Está aquí la iglesia. Entonces hay que dedicar tiempo en la enseñanza bíblica. Entre los días que nosotros vivimos, las personas buscan un evangelio el cual se les explique en media hora. ¿Cuánto dura la predicación? ¿Cuánto dura la predicación en la iglesia? Puede durar 45. Ay, se tarda mucho. Ay, no, viera el pastor. No. Y después que termine el video, eso no lo saben ustedes, después de que termine el video, nos quedamos 15 minutos aquí ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es una hora. Una hora. Ay, ¿cómo se tarda el pastor? Espéreme. ¿Usted sabe cuánto dura una buena película? 1 hora 45 minutos. ¿Usted sabe cuánto dura ese famoso deporte del béisbol? Yo me fui a hacer mis investigaciones. Las nuevas reglas del béisbol en Estados Unidos. Está controlado por la liga de acá. Logró la duración promedio de 2 horas 40 minutos. Y lo único que hacen es darle palo a la pelota y correr. Y el que se roba la base, todos nos podemos robar una base, Dios mío, y eso no te hace ser diferente. ¿Lo está diciendo por mí, pastor? Y por si acaso. No, pues que yo investigué. Las movies duran 1 hora 45. Los deportes más, o sea, los deportes, el fútbol dura 90 minutos en la cancha, pero tienen 15 minutos de break. Tienen 15 minutos más. Entonces son 105 minutos más que están pegados ahí. Ellos no se pueden despegar. Les están hablando de la nueva estrategia que tienen que ir a hacer al campo en el segundo turno o en el segundo tiempo. Me explico. Se invierte está haciendo una inversión en tiempo. ¿Sí me están siguiendo, iglesia? Y cuando se trata de la iglesia, no, media hora, predica mucho, dice. Predica mucho. Esa es la razón por la cual muchas veces nosotros no aprendemos de la palabra de Dios, porque estamos predispuestos a otra cosa. Muchos están viendo el teléfono mientras uno predica. Muchos están pensando en los frijoles que se quedaron allá en esa olla de cocimiento lento, ¿verdad? Ay, que no sé qué. Si se tarda 5, se queman los frijoles. Si se tardan 5 minutos más, se queman los frijoles, dice, ¿verdad? Entonces, estamos tan predeterminados a que las cosas sean tan rápido que nosotros no estamos pensando en que debemos ir a la iglesia para recibir la palabra de Dios y ser instruidos, y no ir a la iglesia solamente a cumplir asistencia. ¿Está aquí en la iglesia? Sí. Entonces debemos de tratar de meter el tiempo
de tal manera, invertir tiempo de tal manera en que nosotros sintamos ese compromiso de decirle a otra persona: mire, yo recibí esta instrucción, lo aprendí en la iglesia. Me explico, es bueno decir o dialogar con la esposa o el esposo después de haber salido de la iglesia: mira, yo tomé estas notas, yo creo o yo veo que Dios me habló, me sentí así. Es una inversión de tiempo el estudio de la palabra. Lo que Dios está haciendo es decirle a sus hijos: oigan, escuchen. Es tiempo de escuchar, es tiempo de escuchar lo que yo quiero decirles. Vengan a escuchar el temor, vengan, que ustedes tienen que aprender cómo es vivir una vida en temor a Dios. Solo pregúntese usted. Regularmente yo me congrego, voy a ir rápido, no miré a nadie. Pregúntese usted: ¿me dejo enseñar? ¿Soy yo una persona que se deja enseñar? ¿Soy dirigido por mis propios conceptos? ¿O soy engañado? Seguramente, porque creo que Dios me dijo, cuando realmente es mi alma emocionada la que está dirigiendo mi vida. Cuando la persona recibe dirección por la palabra de Dios, siempre tendrá como base fundamental la enseñanza bíblica como la fuente fundamental de su vida. Entonces yo diré: Dios me habló. ¿Y de qué me habló el Señor? Pues ya les voy a contar después. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1? ¿Qué dice Proverbios capítulo 1? Acompáñenme por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Esto es, pero lo mejor que puede existir. El principio dice de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Pero hay un punto y coma ahí. ¿Y qué dice? Los insensatos, ¿qué pasa? Desprecian la sabiduría. ¿Y qué más? Y la enseñanza. ¿Se da cuenta? O sea que la misma palabra nos da la dirección de quién es sabio y quién no es sabio. El sabio es aquel que atiende a cómo vivir una vida en temor. ¿Está aquí la iglesia? Y el insensato es aquel que desprecia el consejo de la palabra de Dios. Ese es un insensato. No estamos ofendiendo a nadie. La mayoría de nosotros fuimos así. Muchacho, te predicaban, llegaban y tocaban a tu puerta. Decía: ¿y para qué me voy a meter en eso? Decía, ¿verdad? Esas cosas de Dios, decía la gente. Yo no me meto al evangelio porque ahí le prohíben la cerveza, el alcohol. Nadie te prohíbe nada. Simplemente no es un sentido de fe. Simplemente que cuando somos cristianos usamos mejor la lógica, sin ofender a nadie. Si sabes que el licor te va a acabar el hígado, ¿por qué? ¿Por qué vas a ser tan cabezón de tragarte algo que te va a matar? Solamente es lógica. Por eso digo, no tiene nada, ni siquiera que ver con la fe. Ciertamente el Señor habla en diferentes pasajes y dice que no debemos de dar nuestro cuerpo al vino y esas cosas, ¿verdad? Incluso habla de la glotonería también. Si usted anda de comelón, parece una piraña y se devora todo lo que... Eso también es un pecado. Tanto peca como el que está dándole, como el que también está come y come. Eso también es un pecado. Ustedes se ponen serios, yo no sé por qué. El punto es este: la sabiduría es algo que uno debe de aprender
y no la vas a aprender en otra cosa, en otro lugar, sino solamente en la iglesia, en la palabra de Dios. Cada vez que tú leas la palabra del Señor, tú te vas a llenar de sabiduría. Cada vez que tú escudriñes la palabra de Dios, tú te vas a llenar del conocimiento de la palabra. Entonces, todas las personas dan a conocer lo que hay en el corazón por la manera en que hablan. Todos todos conocemos quién eres por cómo hablas. Por ejemplo, si usted está en desacuerdo, ¿verdad? Lo que usted va a mostrar va a ser una queja o va a ser un reclamo. Y una persona insensata lo que va a hacer es hablar siempre tonterías y no tendrá una conversación congruente. Eso se llama insensatez. O puede pasar también que hayan personas en las cuales siempre ellas son las que quieren hablar. Pero cuando uno tiene el temor de Dios, es decir, uno puede hablar, pero uno puede hablar para aportar, ¿verdad? Uno puede hablar para aportar. Por lo menos el miércoles, mientras estamos dialogando de la palabra, el ambiente se presta a hacer preguntas y también a tener aportaciones al tema del cual estamos estudiando. Porque la palabra de Dios lo que hace es expandernos nuestra mente y nos ayuda también a que nosotros nos apartemos de las cosas, valga la redundancia, lo diré de otra manera mejor, que nos alejan de Dios. Esa es la sabiduría. Apartarnos del mal, eso es ser uno sabio. Sin embargo, no podemos pensar que lo contrario a la sabiduría o vivir una manera contraria a la sabiduría nos guiará a caminos mejores. No hay garantía en eso. Y jamás podremos tener ninguna bendición y tampoco ningún beneficio cuando no estamos buscando siempre de obtener la sabiduría de Dios. Está aquí la iglesia. Por ejemplo, yo no quiero que usted confunda la sabiduría con el conocimiento. Esas son dos cosas distintas. El conocimiento lo puedes adquirir, es más, puedes pagar para adquirir conocimiento. Tú eres abogada, ¿verdad? Sos una persona que conoce las leyes. Sos una persona preparada, ¿verdad? Tú eres ingeniero. Tu capacidad es esa, ¿verdad? Tú estudiaste. Eso es tu conocimiento. Invertiste tu conocimiento, perdón, invertiste tu tiempo para adquirir conocimiento. En la escritura, miren, tenemos que cambiar esto. Señor, te pido que me des sabiduría. Léela. Porque la sabiduría no, me estás siguiendo, no te cae la sabiduría. ¡Ay! Bajaron 3 ángeles, suéltenle. Eso no existe. El espiritualizar las cosas es un error que cometemos todos los cristianos. Está aquí la iglesia. Nosotros debemos de aprender a que la sabiduría se aprende. Yo aprendo, usted aprende a vivir en sabiduría cuando nosotros estamos leyendo la escritura, nos llenamos de sabiduría. Gloria a Dios por eso. Pero no la dan en otro lado. No la enseñan en otro lado. A usted lo pueden admirar por esto. Usted puede tener sabiduría y ahora tenés conocimiento. Mírate.
Pero hay dos cosas que solamente Dios da muchas cosas, pero nadie puede dar inteligencia. Entonces usted ahora tiene sabiduría, conocimiento y también viene inteligencia. Cuando lo miran a usted, dice, qué bárbaro. Es que ese señor, por donde quiera que pase, algo se le aprende. Porque él tiene sabiduría. Sabe el tema, tiene el conocimiento y tiene inteligencia también. ¿Y de dónde viene? De parte de Dios. Repito, el conocimiento tú lo adquiriste, pero la sabiduría y la inteligencia solamente provienen de Dios. Y le digo una cosa, para no ser tan pomposo esto, pero sí es pomposo, ¿eh? Esto es algo extraordinario. Solamente con el hecho de que usted tenga temor de Dios, solamente con el hecho en que usted diga, Señor, yo no tengo por qué estar peleando contigo si tú me viniste a buscar. Yo no tengo por qué cerrarte la puerta de mi corazón si tú nunca me has hecho nada a mí, si siempre lo que has deseado es hacerme el bien. Solamente con el hecho en que usted dígale, Señor, yo no quiero vivir lejos de ti. Eso lo hace una persona sabia a usted. ¿Está aquí la iglesia así? Pastor, pero fíjate que no sé, yo no sé, no. Tranquilo. Tiene lo principal en su corazón. Usted tiene lo principal en su corazón. Usted no quiere vivir lejos de Dios. Usted tiene lo principal, no es lo básico, no es lo básico, es lo más grande que usted pueda tener en su corazón y en su vida, es el temor a Jehová. Aleluya. Entonces, en la sabiduría hay algunos ejemplos que yo no quiero llevar y quiero que usted vea. Por ejemplo, los proverbios son declaraciones cortas y compactas que expresan verdades sobre la conducta humana, ¿verdad? Aquí yo voy a hacerlo como siempre lo hago. Yo me río antes del chiste, porque ustedes no saben lo que viene, ¿verdad? Y ustedes están ahí, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Espérense. La Biblia dice en Proverbios capítulo 20, versículo 13, dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. ¿Ya llegaron? Sí. Léalo otra vez. ¿Cómo dice? No ames el qué. ¿Para qué? ¿Cuál es el contraste? Abre tus ojos y te saciarás ¿de qué? Va, escúchame aquí. Escúchame aquí. Muchas personas dicen que se ha oído, se dice de que el espíritu de pobreza, dice, hay que echar fuera el espíritu de pobreza, ¿verdad? Mucha gente dice, el espíritu de pobreza hay que echarlo fuera, pero en la escritura habla de otras cosas. La escritura habla de que no ames el sueño. Es decir, en nuestras palabras, dijéramos, usted vive en pobreza porque usted pasa soñando. Usted vive en pobreza porque usted duerme mucho, pues. Es que yo voy así poquito a poco para jalar. Eso es lo que pasa. Usted vive en pobreza porque cuando usted tiene que marcar su asistencia, usted llega a media hora, a usted no le importa, usted no respeta las reglas, por eso vive en pobreza y lo botaron del trabajo. ¿Y por qué? Es que fíjese que yo llegué media hora porque sos un irresponsable.
Por eso vivís en pobreza. Hay que echar el espíritu. No, con el espíritu de pobreza no te metas. Al que hay que darle palo es a vos para que entendás. Eso mero. Y una alarma, pero tenga una bocina de esas de iglesia para que lo levante. ¿Está aquí la iglesia, sí? Entonces, el espiritualizar las cosas no funciona. La sabiduría es algo práctico. Se aprende y luego se aplica. Y por eso el proverbista Salomón explica en la sabiduría la actitud que nosotros como seres humanos deberíamos de tener al enfrentar la vida. No ames al sueño para que no te empobrezcas. O sea, salí a trabajar temprano y así se huye la pobreza. A mí vino alguien una vez a decirme, échele fuera el espíritu de pobreza. Te lo voy a echar, le dije yo. Así le dije, te lo voy a echar, le dije yo. Mañana levántate a las 5 de la mañana y te vas a conseguir trabajo. Y se te va fuera la pobreza, le dije. Y se me quedan viendo. Como que, ay, tan grosero el pastor. No es que sea grosero. Es que no puedo espiritualizar las cosas. Hay cosas que se van a ir por el efecto del comportamiento de que yo creo que Dios está conmigo, que Dios se levanta conmigo a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, cuando yo estoy trabajando, Dios está conmigo. Todos los días Él está allí. Pero si usted piensa, sí, levante usted que se duerme. Si usted está pensando en que, ay, que fíjese que es muy difícil, es que fíjese que usted no sirve para nada. Es más, ni se case, porque usted va a cometer un grave error. Y si usted se pone a tener hijos, los va a echar a perder más bien, porque ellos nunca van a aprender a ser responsables. En la sabiduría nos dice que debemos de levantarnos temprano y salir a trabajar. Amén. Dice también, mire cómo dice, este es Proverbios capítulo 13, versículo 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Si todos nosotros sabemos que Cristo Jesús es el camino, ¿qué dice? La vida, ¿y qué más? La verdad. ¿A quién tenemos que seguir? Otra vez lo digo. Si la palabra de Dios dice que Cristo Jesús es el camino, es la vida y es la verdad, ¿a quién tenemos que seguir? Ya está. No hay otra manera de cómo nosotros vayamos a ser salvos. Nadie más nos puede apartar de la muerte, solamente Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, el proverbista lo que hace es resumir la sabiduría y darnos pequeñas cápsulas para que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones y seamos sabios. Yo espero que al final de este servicio usted vaya y se meta a leer proverbios porque usted ha decidido ser una persona sabia, mi hermano. Yo espero y usted diga, yo me voy a ir a leer proverbios todos los días hasta ver qué efecto va a tener proverbios en mi vida. Está aquí en la iglesia. Usted sabe cuando usted se toma un buen café. Usted dice, a esto le hace falta. Y no le hace efecto, ¿verdad? Usted sabe cuando usted necesita más agua en su cuerpo, ¿no es cierto? Usted sabe cuando a la comida le hace falta un poquito más de picante. Usted dice, necesita un poquito de sabor mexicano. Usted sabe cuando el queso que usted prepara necesita que llevar sal, porque usted es bien venezolano y los venezolanos comen salado el queso. ¿Sí o no? Todos sabemos eso. Usted está esperando el sabor al final. ¿No es cierto? Usted se va a dar cuenta que cuando empiece a leer la palabra de Dios va a causar un efecto extraordinario en su vida. Pero es usted que tiene que experimentarlo. Aleluya. Aleluya. Número 4.
guarda. ¿Qué hablamos primero? A ver, ayúdeme. ¿Qué hablamos primero? Venid, ¿verdad? ¿Para recibir qué? La sabiduría. Para aprender cómo vivir en temor, necesitamos la sabiduría. Ahora dice, el segundo, la cuarta característica del temor es guardar. Pero no es guardar cualquier cosa, sino es guardar la lengua del mal. Dice el versículo 13, si van ahí, ¿verdad? Lo leímos anteriormente, el versículo 13 del Salmo 34, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar, ¿qué? Engaño. Ahora, si hacemos una evaluación, si vemos el texto, lo primero que estamos viendo es que nosotros tengamos el temor de Dios, ¿verdad? A través de la sabiduría. ¿Está aquí la iglesia? ¿Todavía no están durmiendo? Todos los que están durmiendo digan amén. Esta parte es de guardar. De guardar la ¿qué? La que te mete en problemas, mi hermano. Esa. Esta sí nos mete a clavos, decimos en Guatemala, a todos nos mete a clavos. Aunque hable inglés o hables chino, lo que sea, lo que hablas, te mete en problemas. Lo que usted dice cambia los ambientes. Yo me he dado cuenta de esto en el pasar del tiempo, cuando vamos a adorar a Dios. Nosotros debemos de glorificar el nombre de Dios. Y esto es un consejo quizás para los que adoran, pero mientras adoramos a Dios, hablamos y testificamos de las bondades de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando estamos hablando de las bondades de Dios y estamos en la liturgia, está toda la iglesia acá. De repente aparece una hermana también, como somos una iglesia un poco pequeñita, cuando estamos orando, ¿verdad? Podemos, pastor, yo también tengo un testimonio. Y esa hermana está escuchando la bondad de Dios en ese momento, no la canción, sino que lo que estamos diciendo, lo que glorifica a Dios, lo que Dios ha hecho, lleva a otros también a glorificar el nombre de Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucede? El ambiente cambia absolutamente. Y hay un ambiente de agradecimiento. ¿Está aquí la iglesia, sí? Ay, no, hermano. Voy a decir algunas cositas, ¿eh? Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, nuestro pastor, Augusto Aguilar, lo amamos mucho y lo recordamos todavía. Él llegaba a las casas, pero él no avisaba, porque en aquel tiempo no había teléfono. Viste que uno ahora, mire, fíjese que quería ver si le puedo ir a visitar y nos podemos tomar un café y compartir con usted y eso, ¿verdad? Allá no había teléfono todavía. Entonces el pastor llegaba. ¿Quién? Decía el niño. Anda a preguntar quién es, le decía. Anda a preguntar quién es. Soy el pastor. Decía, él regularmente decía, la policía. Así decía el pastor, la policía. Y entonces los niños se volteaban a ver y le decían a su mamá, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Decía, arreglen las cosas. No me vas a estar diciendo lo que... Así, no me vas a estar diciendo lo que me estabas diciendo delante del pastor. ¿Oíste? Ahí te quedas callado, mijito. Le decía. Entonces, y uno dice, es que hay un ambiente equivocado que nosotros mismos hacemos. Yo luego, el pastor entraba y decía, Dios le bendiga, hermana, Dios te bendiga, hijo, ¿cómo estás?
y un trasto tirado. Se habían roto una taza de estas. Algo había pasado allí en esa casa. Algo mal andaba allí. Cuando hay enojo, el ambiente se vuelve hostil. Cuando hay egoísmo, el ambiente se vuelve hostil. Pero cuando hay alabanzas, las personas quieren estar allí. Cuando hay un ambiente agradable, las personas quieren estar ahí. Usted sabe, poniendo en paréntesis a mi suegra, ¿va? Poniendo en paréntesis, escuche bien. ¿Sabe usted por qué muchas suegras no se llevan con los yernos? Porque las tremendas cambian el ambiente. Por eso la puse en paréntesis a ella, porque ella no es así. Ella nos celebra a nosotros los cumpleaños, nos celebra los días del padre, nos da regalos la suegra. Ya no tiene más hijas, porque no tendrá alguna, no tiene más, por si ya se acabaron, ya no hay más. ¿Me explico? Porque uno debe de aprender a hacer y a edificar un ambiente en su casa. La Biblia está hablando acá de que nosotros debemos de tener cuidado con nuestra lengua, de no hablar las cosas malas, de no engañar. Dios mío, pero esto es un problema que tenemos en la sociedad, no solamente, no, esto no es solamente para los cristianos. Esto es una situación bastante contraria a la verdad de Dios, porque por eso mismo es de que no hay paz en los lugares, en los ambientes. ¿Está aquí la iglesia, sí? Entonces, nosotros somos responsables de lo que nosotros decimos y cómo nosotros lo decimos, ¿verdad? Si yo le hablo a mi esposa, yo le digo a mi esposa, le digo, amorcito, así le hablo yo, amorcito, ¿hiciste comidita? Todo es en hito y en ita. Amorcito, ¿hiciste comidita? Sí, mi amor, te estoy esperando. Aleluya, digo yo. Mi esposa, escuche, mi esposa no come hasta que yo llego a la casa. Y cuando yo llego a mi casa, ¿vos cómo crees que está mi esposa? Está contentísima. Aparte que no me ha visto por 12 horas, se desespera. No le digan, no le digan. El punto es este. El punto es este. Uno prepara el ambiente, hombre. Los ambientes, nosotros debemos de tener el cuidado. Si usted es hostil, o puede pasar de que usted sea bien calidad, bien nice aquí, ¿verdad? Entre los hermanos. Que Dios te bendiga, varón, aleluya. Que la paz de Cristo vaya contigo. Y usted se vuelve así, ¿va? Yo andaba hace algunos años en el parqueo de una iglesia. Y andaba uno de esos hermanos que cuidaba el parqueo con un silbato. ¿Sí saben qué es eso, va? Y sonaba el tremendo el pito y le hacía y le hacía y se le acabó el aire al tremendo. Y que se parquee aquí. Usted no tiene que parquearse ahí. Usted tiene que parquearse aquí. Y uno va con miedo ya a parquearse. Y uno va con miedo a parquearse y uno dice, ¿qué me va a hacer este tremendo? Y después con la llanta encima de la línea blanca. ¡Ay, Dios mío! Entonces, nosotros hacemos en los ambientes. Cuando usted va a Walmart, cuando usted visita una tienda, ¿cómo es usted? ¿Usted se va como medio exigente? Pues a mí no me gusta así. Yo una vez, a mí me pasan cosas raras. Le fui a comprar un pastel a la pastora. No sé por qué, uno que a ella le gusta. Y se lo fui a comprar, pero era de uno de estos muchachos que atienden acá en las tiendas. Él tiene algún problema, ¿verdad? Yo identifico que tiene un problema. ¿Por qué tiene un problema el muchacho, verdad? Son de las personas incapacitadas que les dan trabajo. Y como es bien tremendo, él no sabe. Él no sabe que yo llevo flores para la casa, él no sabe que yo le compré un pastel
a la pastora y yo estoy en esa. Él agarró el pastel, el cake, ¿verdad? ¿Cómo le dicen ustedes? El pan, la torta. Y yo llevaba la torta así, está bien decoradita, le dio vuelta y le metió a la bolsa. Y entonces la torta quedó así, toda torcida. Digo, me fregó la torta dije yo. Entonces yo me le quedé viendo. I'm sorry, le dije yo. I'm sorry. I can take it. Así no la puedo agarrar. ¿Y por qué me dijo? ¿Y por qué? Y cuando llegue a la casa va a decir, qué bonito regalo que me trajiste. No la puedo llevar así, le dije. Yo no me enojé, pero a mí me dio una gran risa. Yo digo, hombre, tenía que ser este tremendo y aparte tenía una enfermedad. ¿Verdad? No está cuidando el detalle. ¿Verdad? Resulta que yo hablo con el manager y asunto arreglado. Mi actitud siempre fue de comprender al muchacho. Uno no sabe con quién se va a encontrar afuera. Uno no sabe, uno cree que las personas todas son normales. No todas las personas son normales. No todas las personas entienden las situaciones. Estamos entrando a un parqueo, mi familia y yo. Estamos apurados, tenemos que viajar. El avión está por irse. Nosotros tenemos que comprar algunas cositas todavía y el avión está por irse y nosotros nos vamos al carro, ¿verdad? Nos metemos, vamos así entre carro y carro, vamos abriendo la puerta. El Señor tiene su vehículo arrancado y nosotros nos vamos subiendo y en vez de esperarnos, empezó a decir un montón de vulgaridades. A veces digo yo, contrario a la canción que ustedes saben, me bajo del madero, digo yo. No se la saben quizás. Porque la canción dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero. No, yo me bajo del madero, digo yo. Uno se puede molestar, por supuesto. Por supuesto. Uno se va a enojar. Y si le van a hacer algo a tu hijo, Dios mío. Ahí si no tenías uñas, te crecen en ese momento. El punto es este, para ir terminando, porque ustedes están riendo mucho. Tú eres responsable de hacer un ambiente en tu casa. Yo les decía anteriormente en uno de los mensajes, ¿tu esposa te tiene miedo cuando tú hablas? Yo les digo, visítenme a mí y denme en quejas de sus esposos. Sí, es que hay que hacerlos que sufran un ratito, estos tremendos. Unos sus 2 días ahí, guardaditos. Háganle pues, mijo, a ver si ahora sí alza la voz. A veces queremos las cosas por mal y no atendemos a las cosas de la manera correcta como Dios quiere que nosotros aprendamos. Usted es responsable. Su esposa le tiene miedo. Su esposa está triste. Su esposa está siempre con, ay, si no le hago tal cosa, me va a saber ni qué me va a decir. Usted es un déspota. Usted no es líder. Usted es un cabezón en vez de ser cabeza. Ah, pero para el Día del Padre que le hagan la comida y que le hagan todo y que todo esté bien arreglado en tu casa. Por eso no te dan nada ni que te quieren celebrar. No, porque las cosas se hacen así como yo digo y tú tienes que seguir lo que yo digo. La mujer también puede opinar. La mujer también tiene el derecho a opinar en la casa. Te puede decir, no viejito o viejo, por ahí no te metas. Es que viejos le dicen a los mexicanos. A nosotros no. Para nosotros es ofensivo. Pero como aquí estamos entre todos.
Hay que aguantarse. Y uno dice, porque ellos le dicen vieja a la señora. Y en Colombia le dicen señora. No le dicen señora, le dicen señora. Doña le dicen también. Bueno, terminemos. Nosotros echamos a perder las cosas buenas que Dios nos da. Y el punto es este. ¿Cuándo nosotros vamos a parar de tener un hogar que se destruye por la manera en que nosotros hablamos? Si usted es una persona que está haciendo eso, el primer consejo fue que atendiéramos sabiduría. La Biblia dice acerca de la mujer virtuosa, dice la Biblia que la mujer construye su casa, la construye con palabras, con sus hechos las va a destruir también. Lo mismo aplica para el hombre. Nosotros construimos, aunque usted no se dé cuenta, pero usted sale de aquí, de la iglesia, contento, lleno del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo te habló, porque Dios trabaja de esa manera. Dios quiere construirte a ti. Dios quiere fortalecerte. Y lo que usa y hará Dios es usar siempre la palabra para fortalecerte. Entonces, tú tienes que saber y aplicar lo mismo de cómo Dios hace. Tú no edificas a tu esposa si tú le dices a ella siempre las cosas malas. Yo digo, si tu esposa no sabe manejar, la culpa la tienes tú, hombre. Porque tú no le das seguridad a tu esposa. Porque quizás tú la criticas. Porque quizás dices, te doy el carro y nos vamos a ir a partir por allá. O porque tú estás diciéndole cosas negativas a ella y lo que haces es construirle el miedo. ¿Verdad? Que no sea una moto de agua, va. Y sale por allá volado. Entonces, el asunto es de que uno debe de aprender cómo construir, y los errores que puedan haber, que puedan suceder en el momento. Después se habla de eso, hombre. Eso no es importante. Si lo que digo destruye, ¿para qué lo voy a decir? Mejor digo lo que hace sentir bien a las personas. Y por lo que tienen que cambiar, debo de orar a Dios para que la palabra de Dios llegue en el corazón de las personas. Todo es un proceso en donde Dios se encarga de trabajar en el corazón de las personas. Y yo debo de aplicar, usted que estamos aquí, debemos de aplicar sabiduría cuando vamos a hablar. Porque la Biblia dice, guarda tu lengua de hablar el mal. Entonces, una persona que ha apartado su lengua de hablar el mal, lo que va a hablar es sabiduría. Lo que esa persona hable va a ser para construir. Lo que esa persona hable va a ser para edificar, para bendecir a su familia o el contexto en donde usted está. ¿Usted sabe por qué hay tanto chisme en las empresas? Porque hay falta de sabiduría. Pero yo le pido a usted que usted no se meta en esos rollos. Y lo voy a repetir, lo he dicho el miércoles, pero lo voy a decir aquí. Si usted se mete en chismes, usted necesita a Cristo. Usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita ser luz afuera. Usted no va a poder ser luz si no tiene a Cristo Jesús en el corazón. Usted no va a poder mostrar sabiduría si usted no vive en sabiduría. Miren lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice. La lengua está
puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Él inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el, ¿qué dice? El infierno. Porque toda naturaleza, ¿de qué dice? De bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Está aquí la iglesia así. No estén leyendo solo por leer. Mire lo que está diciendo aquí. Toda bestia, sean aves, caballos, por ejemplo, grandísimos, enormes. Los leones también. Esa es una bestia. Los tigres de Bengala son domados. La lengua es comparado a una bestia. La lengua es comparado a un animal salvaje. A diferencia, dice, pero ningún hombre puede domarla. ¿Qué? Esto es algo, esto es un regaño, pero bien regañado. O sea, todos los animales que existen feroces pueden domarse. Pero usted tiene una bestia interna. Usted tiene un órgano que usted debe aprender cómo usarlo. Y la Biblia dice que es indomable. Ese es el punto. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dios mío, líbranos. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Imagínese usted eso. Eso no se hace. Vuelvo y lo repito, uno no le llama desgraciado a nadie, hombre. Refrene su lengua de hablar el mal. Uno no le dice burro a otra persona, ni a su hijo. Tampoco usar la palabra estúpido para referirse a otra persona. Usted está maldiciendo la creación de Dios. Quizás la otra persona así se esté portando mal, pero no es usted no está dentro de su jurisdicción para decirle tal grosería a las personas. Alguien diga amén. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Dice. Lo leo otra vez. ¿Acaso alguna fuente hecha por una abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La lengua o es sabia o echa a perder por falta de sabiduría un ambiente, o puede echar a perder una familia, o puede echar a perder una nación entera, o puede echar a perder el mundo completamente entero, porque es indomable. Yo creo que nosotros podemos atender al primer consejo, venir y atender el temor del Señor para aprender la sabiduría y que nosotros nos apartemos del mal, porque la sabiduría nos hace apartarnos del mal. Ahora, para terminar, si tú no vives en la verdad, seguro vives en la mentira. La verdad absoluta nos dice que nosotros podemos conocer a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. San Juan 3:16 lo explica muy bien. Usted tiene la decisión en su corazón de si sigue o no sigue.
¿Cómo se aplica la sabiduría en esto? En que usted siga a Cristo Jesús. Usted no debe de entenderlo. Lo que usted debería de pensar es, ¿y qué pasa si no recibo a Cristo Jesús? Bueno, la Biblia dice que nosotros nos vamos a perder en una eternidad sin Cristo Jesús. El sabio, dice la misma Biblia, que ve el mal y se aparta. Entonces, ¿cómo aplica eso para usted? Para usted aplica de esta manera. Al usted ver que Cristo Jesús lo va a salvar, supongamos que usted está en alta mar y va pasando un barco. ¿Acaso usted no le diría a ese barco y alzaría sus manos para que le enviaran un salvavidas y lo saque del mar? Seguro que usted tomaría el salvavidas si el barco se lo va a lanzar. ¿Qué sucede? Muchas veces la vida es como ese mar agitado y pasa el barco de la salvación, tirando salvavidas para ver quiénes se quieren subir. ¿Qué sucede? Nosotros pensamos, esto no es para mí. Eso es falta de sabiduría. El que es sabio agarra el salvavidas. Para cerrar la analogía, ¿quién es el salvavidas? Es Cristo. Cristo es el que nos da la vida. Sea sabio y elija a Cristo. Dios le bendiga.